Bienvenidos una vez más a una clase de estadística. En esta ocasión vamos a analizar las medidas de posición. En estadística, las medidas de posición nos sirven para localizar un dato específico con relación al resto de la muestra o población. Las medidas de posición más comunes son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a analizar cada uno de ellos. Los cuartiles son los números que dividen el total de datos ordenados en cuatro partes iguales de 25% cada uno. Cuando hablamos de cuartil, estamos refiriéndonos a una cuarta parte de un total. Por eso, cada uno de ellos representa un 25%. Existen tres cuartiles que se identifican con una Q: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. En este caso, el cuartil 1 se escribe como Q sub 1, cuartil 2 como Q sub 2, cuartil 3 como Q sub 3. O sea que el número que indica como subíndice o el número que está como subíndice indica el cuartil que estamos analizando. La otra medida de posición de las más comunes son los deciles. Los deciles dividen el total de datos ordenados en 10 partes iguales de 10% cada uno, y son 9. Se identifican de la siguiente forma. Vamos a cambiar aquí un color. Y se identifican así. Con una D se identifica el decil, que indica 10 partes. Y este 1, que se escribe como subíndice, representa el decil 1. Se lee decil 1. Luego el decil 2 se representa con D sub 2, decil 3 con D sub 3, y así sucesivamente al llegar al decil 9. Y la otra medida de posición más común son los percentiles. Los percentiles dividen el total de datos ordenados en 100 partes iguales de 1% cada uno, y en total son 99. Los percentiles se representan con una P y el subíndice que indica el percentil. En este caso, P sub 2 representa el percentil 2. O sea que de un total de 100 datos, el dato número 2 sería el percentil 2. Un ejemplo, en un conjunto de datos de estos, el dato número 97 sería el percentil 97. Analizando esta recta que tenemos aquí, la parte inferior, podemos analizar las medidas de posición. Aquí tenemos desde 0, que indica esta parte aquí, hasta 100. Si aquí tenemos representado un 100% de un total de datos, vamos a identificar cuál sería o en cuál posición estaría el cuartil 1. Como el cuartil 1 representa el 25%, cuartil significa la cuarta parte, el 25%, el cuartil 1 estaría entre 20, entre este dato y el 30 que está aquí. O sea que este dato que está aquí, bueno, o este punto que está aquí, representaría el cuartil 1, que representa el 25%. El cuartil 2 sería, equivale a 2 veces 25, sería 50%. Entonces, en esta posición estaría el cuartil 2, que equivale al 50%. Y como cada cuartil divide el total de datos en partes de 25, si aumentamos otro 25, significa que en este punto equivale al 75%, estaríamos ubicando el cuartil 3. De la misma forma podemos representar los deciles, sabiendo que los deciles dividen al total de datos en partes iguales de 10% cada una. Significa entonces que aquí en la primera posición, que representa 10, voy a poner otro color aquí. Aquí estaría en esta posición, en 10, estaríamos colocando el decil 1. De la misma forma, en esta posición que representa el 20% del total de datos, estaríamos representando el decil 2, o sea, 2 veces 10. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este sería el decil 4, este sería el decil 5, y observamos entonces que el decil 5 es el mismo valor o la misma posición del cuartil 2. Y podríamos llegar así, continuar
e indicar que este es el decil 9. Podemos continuar de esa misma forma para representar los percentiles. Y como los percentiles representan o dividen el total de datos en partes iguales de 1% cada uno o cada dato que tengo aquí, por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. En esta posición que tengo aquí, estaríamos representando el percentil 5. Como estamos hablando de percentiles, podríamos indicar que si esta es la posición 30, esta que estoy marcando aquí, y aumentamos 3 más, en este punto que estoy marcando aquí con color verde, esta posición estaría representando el percentil 33. Haciendo el mismo análisis, análogamente, esta posición podríamos indicarla que es la posición 85, o sea, el percentil 85. Porque está entre 80 y 90, tomando 5 unidades más después de 80, sería 1, 82, 83, 84, 85. De igual forma podemos analizar que el percentil 50 se ubica exactamente en... Alexa, silencio. Estamos ubicando el percentil 50, es el mismo decil 5 y el mismo cuartil 2. Estamos hablando de exactamente la mitad de datos o el 50% de los datos. Vamos a desarrollar el primer ejemplo en una serie de datos, serie simple, donde nos dice, dado el conjunto de datos en serie simple, y nos presenta el conjunto de datos ahí, calcular el cuartil 2, el decil 4 y el percentil 67. Lo primero que hacemos es ordenar los datos en forma ascendente, porque eso fue la definición que estudiamos, que las medidas de posición son el valor de una serie de datos ordenados. Entonces, para calcular el cuartil 2, primero vamos a ubicar la posición del cuartil 2 para luego encontrar el valor. Aquí tengo en total, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. Ese es el total. Entonces, para buscar la posición del cuartil 2, que se representa de esta forma, posición cuartil 2, utilizamos la fórmula n más 1 entre 2. Al sustituir el valor de n, que son 16 datos, en la fórmula, voy a obtener la posición de ese cuartil 2, o sea, 16 más 1 nos sale que es 17 entre 2. Y eso nos da la posición 8.5. O sea, una posición que está entre 8 y 9. Vamos a ubicar entonces cuál es la posición 8.5. Y observamos que esta es la posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la posición 8. Pero como es 8.5 la posición, vamos a tomar en cuenta la siguiente posición, que sería la 9. Y la mitad entre 8 y 9 es 8.5. Entonces, lógicamente en esta parte vamos a hacer, para calcular el valor del cuartil 2, vamos a hacer lo siguiente. Considerando que la posición 8.5 está entre 7 y 8, vamos a sumar 7 más 8 dividido entre 2 para sacar el promedio y nos va a dar 15 entre 2, que es 7.5. Alguien puede preguntar aquí dónde obtuvimos el 15. Vamos a calcularlo. Nos queda aquí 15 dividido entre 2. Al hacer la división nos da 7.5. Esto es el valor del cuartil 2. Entonces, decimos que el valor del cuartil 2 es igual a 7.5. Redundando sería
el 50% de todos los datos, o sea, la mitad. Vamos a calcular ahora el valor del decil 4, que es el segundo caso que tenemos planteado aquí. En este caso, para ya hacer los otros datos, vamos a usar la fórmula siguiente. Sabiendo las equivalencias entre cuartiles, deciles y percentiles, podemos encontrar un percentil K deseado que va a ser igual al número de datos multiplicado por el percentil deseado, que en este caso es K, se representa con K, entre 100. De esa forma obtengo la posición del percentil deseado. Entonces, vamos a recordar la regla que si el resultado que obtengo en esta división, aquí en esta parte, si me da aquí un número entero, en esta parte, vamos a suponer que me da un número 8. Entonces voy a aproximarlo a 8.5 para encontrar la posición. Si el resultado aquí me da un número decimal, si el número que tengo en este caso, al hacer esta operación, me da un número decimal, un ejemplo, un 8.2, lo vamos a aproximar, aunque matemáticamente no es posible, vamos a aproximarlo al siguiente entero más cercano, que en este caso es 9. No es aplicar regla de redondeo, sino aproximarlo. Si me da 8.2 aquí, entonces se aproxima a 9. De igual forma, si aquí me da 8.7, lo vamos a aproximar a 9, al siguiente entero más cercano. Otro dato que vamos a tomar en cuenta aquí es que al aplicar esta fórmula que tenemos aquí, del percentil deseado, vamos a hacer la conversión respectiva. Por ejemplo, en este caso me piden calcular el decil 4. El decil 4 corresponde al 40% de los datos. En otras palabras, es el percentil 40. Vamos a hacer siempre las conversiones de deciles, cuartiles a percentiles para poder usar esta fórmula que tengo aquí. De esa manera encontramos la posición. Entonces, en el segundo caso que me piden calcular el decil 4, lo que vamos a hacer es calcular su equivalente en términos de percentiles, que es el percentil 40. Entonces, aplicando esta fórmula que tengo aquí, esta fórmula, tengo que n, el número de datos, es 16. Y eso lo voy a multiplicar por el percentil deseado, que es 40. Y ese total lo voy a dividir entre 100. De esa forma voy a obtener la posición del percentil 40. Al multiplicar 16 por 40, sabemos que 16 por 4 son, 6 por 4, 24, son 64. Y agregamos el 0, nos da 640. Y lo dividimos entre 100. Al dividir entre 100 lo que hacemos es correr el punto decimal, nos va a dar 6.4. Esta es la posición del percentil 40, que equivale al decil 10. Lo aproximamos al entero siguiente, que es 7, y esta es la posición del percentil 40, que es el mismo decil 4. Entonces vamos a buscar en el conjunto de datos, voy a borrar aquí los datos anteriores, y vamos a ubicar en los datos ordenados a qué número corresponde esta posición 7. Y observamos que esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Este número que está aquí es el valor del decil 4. Entonces, respuesta, el decil 4 es igual 6. Y por último vamos a calcular el percentil 67, que es el tercer dato que nos piden. Y primero vamos a aplicar la fórmula para encontrar la posición del percentil 67, que es igual al total de datos, que son 16, multiplicados por el percentil deseado. En este caso es 67. Y este dato, o la multiplicación, la dividimos entre 100. Al hacer la división, obtenemos un valor
exacto de 10.72. Dijimos que, según la regla, lo vamos a aproximar al siguiente entero más cercano, que es 11. Entonces, este 11 es la posición del percentil 67. Ahora, después de obtener la posición, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de ese percentil. Entonces, como hablamos de la posición 11, vamos al grupo de datos ordenados y vamos a repasar que esta es la posición 1, esta es la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, estamos hablando del orden en que van los números, posición 8, posición 9, posición 10, posición 11. Esta es la posición 11. Entonces, como el número 9 está en la posición número 11, determinamos que el percentil 67 es igual a 11.